Buenos días, doctor Rahman. Buenos días, chicos. Buenos días, doctora.
Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es rehabilitación en pacientes con AR, artritis reumatoidea, y pacientes con osteoartrosis, ¿sí? Entonces, buenos días, chicos, con todos. Entonces, vamos a empezar diciendo, ¿no?, que estos pacientitos pues van a tener un trastorno inflamatorio a nivel de las articulaciones diartrodiales, ¿correcto? Entonces, este lugar de la sinovia va a ser la afectación con la que comúnmente vamos a lidiar con esos pacientitos, ¿no? Tenemos pues pacientes en los cuales van a venir a consulta motivados por el dolor, ¿no? Y sabemos que vivir con dolor pues no es vida, ¿no? Entonces vamos a ver que la población que se ve más afectada va a ser el sexo femenino frente al sexo masculino en la relación de 3:1. Se ha visto de que puede estar relacionado con el complejo de histocompatibilidad, ¿no? La edad más frecuente, eso va a fluctuar a medida que vaya evolucionando la medicina, ¿no? Y todo lo que con respecto a los tratamientos biológicos, hoy en día hemos visto que la deformación en estas pacientitas pues ya es tardía y eso es algo bueno, ¿no? Antes recuerdo que pues cuando rotábamos, íbamos a los hospitales de medicina, veíamos a las pacientitas mujeres con las manitas ya con deformación, ¿no?, de las interfalángicas, con dificultad para poder coger sus objetos y realizar sus actividades de vida diaria. Hoy en día eso ya ha cambiado y vemos ya esta deformación, pero no en pacientes de base 3, 4, como era antes, sino en base 6, 7, ¿no? Gracias al tratamiento que tanto que con su médico reumatólogo, que complementa con lo que es la rehabilitación, ¿no? Entonces, para eso, como ustedes ya saben, hay criterios de clasificación para artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Hay criterios en los cuales empezamos que la paciente pues nos va a relatar que en la mañana tiene cierta dificultad para la movilización de los deditos, ¿no? Es la rigidez matutina. También vamos a ver en consulta que va a haber cierta tumefacción, ¿no? Y eso tiene que estar relacionado también con el tiempo, ¿no? Menos de 6 semanas, bueno, al menos 6 semanas que haya presentado esta dificultad, ¿no? Aparte, la tumefacción que es bilateral, ¿no? Eso es característico en estos pacientitos. También los cambios en lo que es las erosiones que se va a poder ver en las placas radiográficas, los nódulos reumatoideos que generalmente se encuentran pues en los antebrazos, ¿no?, de forma también bilateral. Y por último vamos a tener un factor reumatoideo positivo, ¿no? Entonces se dice de que 4 o más de estos criterios presentes tienen que estar para el diagnóstico del paciente con AR. Eso lo estudia el reumatólogo propiamente, pues, ¿no? Y ahí es cuando nosotros entramos a tallar. El reumatólogo hizo el diagnóstico y empieza con el tratamiento. Y es ahí donde nos debe de realizar interconsulta de una manera precoz, aunque no haya deformación, porque eso es lo que queremos evitar en estos pacientes, ¿sí? Pero al inicio el paciente pues va a tener la tumefacción, la limitación funcional por el dolor, ¿no? Entonces aquí es que nosotros vamos a tratar de evitar en la medida posible las deformaciones, ¿no?, las contracturas musculares. Entonces, para ello va a ser necesario que este paciente entre en un tratamiento de rehabilitación, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste ese tratamiento? Bueno, la OMS lo define como el proceso en el cual vamos nosotros a hacer uso de los agentes físicos, ¿no?, con la terapéutica, de lo que van a estar dirigidos por los licenciados en terapia física, ocupacional, ambos van a ir como un engranaje, ¿no?, para poder realizar un programa, ¿no?, para que estos pacientitos vayan educándose y vayan realizando estas actividades para que haya la menor dificultad y la menor discapacidad al final de eso, porque recordemos que eso al final va a ser una enfermedad discapacitante para estos pacientitos, pues, ¿no? Mientras ellos sean lo más independientes, nuestro objetivo va a estar logrado. ¿Por qué? Porque esto va a hacer de que estos pacientes, y generalmente en las articulaciones pequeñas las manos son las que se ven con mayor compromiso. Entonces, eso va a hacer de que este paciente tenga alguna clase de dependencia o discapacidad, que ese va a ser nuestro objetivo, que no sea dependiente, pues, ¿no?
Entonces, hay algunas estructuras que van a estar más tomadas que otras, pues, ¿no? Una de ellas es la mano, ¿no? Vamos a ver que ya en las fases tardías van a haber deformaciones. Uno de ellos es del cuello de cisne, ¿no es cierto? Este cuello de cisne, miren aquí, este cuello de cisne, vamos a ver que va a haber una hiperextensión, ¿no? De las interfalángicas, estas son las proximales, ¿no? Y una flexión de las interfalángicas distales, ¿no? Ese es el más conocido, cuello de cisne. Le sigue el botonier, que es lo contrario, pues, ¿no? La flexión de lo que es la falange proximal, ¿no? Y la hiperextensión de la distal. Luego ya le sigue lo que es el pulgar en Z, que es una flexión de la metacarpofalángica, ¿no? Y este dedito pulgar debemos de cuidarlo. ¿Y por qué? Porque este pulgar es el oponente, ¿no? Con este pulgar es el que vamos a hacer la pinza, es que le vamos a hacer la prensión. Entonces, este pulgar que generalmente en la mayoría de los pacientes se afecta, debemos de cuidarlo, ¿no? Y para eso tenemos ciertas actividades y también aditamentos que ya lo han ido viendo en el transcurso del curso, ¿no? Otra estructura también que se toma es la rodilla, ¿no? Afecta más del 50% de los casos de estos pacientes, ¿no? Y generalmente el paciente acude por dificultad para la marcha, ¿no? Dolor para subir las escaleras o para subir las rampas. Entonces, aquí es que ya este pacientito pues presenta, miren, una inflamación de lo que es la membrana sinovial acá vamos a ver una destrucción de lo que es del cartílago, ¿no? Entonces, estos pacientitos, ¿cómo vamos a ver que caminan? Una marcha claudicante, con un aumento de la base de sustentación por la dificultad y la inestabilidad que va a tener porque no va a caminar bien, no por un origen central, sino por el dolor. Ellos van a tratar en la medida posible de caminar lo más lento y con un apoyo, ¿no? Por el dolor. Subir escaleras, rampas, imposible para ellos, al menos en la etapa aguda, ¿no? Otra articulación que vamos a ver comprometida también va a ser tobillo. En tobillo va a haber un incremento de lo que es el edema. Al haber un incremento de edema, va a haber dolor para realizar las movilizaciones, ¿no? También podemos apreciar otras lesiones como la bursitis retrocalcánea y la tendinitis aquiliana y la fascitis plantar, que es muy común, ¿no? Entonces vamos a ver que esto se va a asociar en los pacientes cuando están, por ejemplo, en su fase aguda, pacientes que ya están muy comprometidos, ¿no? Y también va a haber la característica de estos, ¿no? Aumento de lo que es el calor, temperatura, ¿no? Tumefacción y dolor al final. Y también otra estructura es la cadera, ¿no? Manifestación clínica, el dolor es el que encabeza, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a haber contractura y acortamiento de lo que son las estructuras musculoesqueléticas, ¿no? Entonces, aquí, con el abanico de posibilidades que tenemos en la agentes físicos, vamos a tratar de que estas contracturas musculares, primero tenemos que calentar la zona, ¿no? Con compresas, por ejemplo, húmedas o a veces le decimos a los pacientes que tengan el pack, ¿no? Hay unos packs de semillas que deben de tenerlo en casa y más aún en temporada de invierno, porque estos se van a calentar en el microondas, 2 o 3 minutos lo retiran y lo colocan ahí en la zona donde va a haber dolor, que realmente son las grandes articulaciones, una de ellas es esta, la cadera. Esto deben colocarlo a nivel de la bursa, a nivel del de fascia lata, que este músculo, una vez que se contractura, va a limitar la marcha del paciente, ¿no? Entonces, ciertas pautas ellos ya deben de tener en casa a seguir, ¿no? Y eso va a hacer que el paciente, al tener dolor, todo dolor, lo que va a hacer es, va a restringir pues su movimiento, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí vemos estas manitas que ya felizmente ya no se ven, ¿no? O en pacientes, por ejemplo, que no llevan el tratamiento, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que están lejos de tener acceso a la salud. Aquí estas manitas en una fase aguda, hay aumento de volumen, tumefacción, rigidez matutina, lo más probable, ¿no? Miren cómo están los nódulos, aquí también hay nódulos, ¿no? Nódulos, acá hay aumento de volumen, dificultad probablemente para hacer sus actividades de ABD, ¿no? Esos nódulos también, hay algunos que son dolorosos, otros no, ¿no? Los pacientes, algunos por la parte estética se los retiran, ¿no? Pero esos algunos vuelven a crecer.
vamos a ver que estos pacientitos van a tener, de acuerdo a la actividad o la capacidad funcional que ellos tengan, va a tener una escala de clasificación, ¿sí? En ellas va a ser un valor numérico, ¿no? Del 1 al 4, en las cuales se va a clasificar, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente es un paciente que puede realizar todas sus actividades, tanto ocupacionales como no ocupacionales, sus actividades diarias, que es ir a aseo menor, mayor, el trabajo, ¿no? Estudios tal vez, entonces el paciente es una clase A. Pero por otro lado, si vemos que el paciente realiza sus actividades pero con dificultad, vamos a tener una clase 2, ¿no? Aquí lo hace, pero lo hace con dificultad. Aquí tenemos una clase 3 cuando el paciente tiene la capacidad para su autocuidado, hacia menor, mayor, y tiene limitación para hacer lo que son las actividades laborales, ¿no? Lo que, por ejemplo, no sé si es una secretaria para poder teclear, ¿no? Para poder grapar, para poder escribir probablemente, y las no laborales que implica, por ejemplo, en casa, ¿no? En casa tiene que llegar a atender, no sé, su cama, a limpiar. Entonces ya cuando hay limitación para las actividades laborales y no laborales, ya es una clasificación numérica de 3, ¿sí? Y la clasificación numérica de la cuarta, ya el paciente aquí ya es incapaz de realizar todas las actividades, hasta incluso la del cuidado personal, lo que es ABD, ¿no? Aquí ya vemos tal vez un paciente muy comprometido con deformidades, ¿no? Que ya el paciente probablemente haya avanzado mucho sus deformaciones, que le impide realizar sus actividades, hasta incluso las de ABD, ¿no? Y vamos a ver que para llegar al diagnóstico ya el reumatólogo ha tenido que solicitarle todo lo que es la batería de exámenes, análisis, la clínica también, ¿no? Y vamos a ver que estos pacientitos también hacen ayuda de lo que son las imágenes, como una radiografía, y vamos a ver que estos pacientitos en algún momento van a tener un arco de movimiento crítico, en los cuales los pacientes debemos de empeñarnos en que estos pacientitos deben de tener un mínimo rango, ¿no? De preservación para que puedan hacer sus actividades, como por ejemplo el de caminar, ¿no? Ahí debe tener al menos una flexión de cadera de 30 grados, ¿no? Para lo que es una marcha, para el balanceo, ¿no? Y no caminar con toda la planta del pie, sino hacer lo que es el apoyo del talón, la planta y luego la flexión del pie. Para eso debe tener también unos arcos mínimos que van entre 10 a 20 grados de plantiflexión, ¿no? Igual, por ejemplo, para peinarse, para ducharse, para jabonarse, también el hombro debe tener algunos movimientos como mínimo, ¿no? De flexión, de abducción, de rotación, ¿no? Para, por ejemplo, ¿no? Hay algo atrás que me incomoda, girar el brazo hacia la espalda o sobre la cabeza, ¿no? Estas movilizaciones de rotación también. Igual que la del codo, ¿no? Al menos en 90 grados, muñeca también para hacer la dorsiflexión. Entonces, para esto, para preservar y mejorar y mantener una buena calidad de vida y que el paciente sea lo más independiente posible, entra aquí lo que es el equipo multidisciplinario que va a tratar a lo que es los pacientes con AR y osteoartrosis también, pues, ¿no? Aquí quienes entran, el médico, el reumatólogo, ¿no? Es quien nos va a derivar al paciente. El médico fisiatra es quien va a evaluar la funcionalidad del paciente, ¿no? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cuánto de EVA tiene? Y al final el tratamiento con cuánto de EVA se va y con qué capacidad funcional también se va, ¿no? Los licenciados, ¿no? En terapia física, es quien va a desarrollar pues el programa terapéutico, ¿no? Para cada paciente. Tenemos programas terapéuticos de lo que es de pacientes crónicos, ¿no? Y pacientes con patología en fase aguda, los más álgidos, ¿no? En ocupacional, aquí ambos van a hacer un rompecabezas, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que el licenciado de terapia física, ¿no? Nosotros al evaluarlo vamos a indicarle ciertas actividades de este paciente, que es de terapia física, ¿no? El licenciado. Y el terapista ocupacional también se va a encargar, por ejemplo, estas actividades que pueden ser, ¿no? Ustedes lo verán como un juego de niños, ¿no? Ese juego de niños, por ejemplo,
los pequeñitos empiezan con ese embolillado, empiezan así el circuito, ¿no es cierto? ¿Y para qué me servirá esto? Eso me sirve para poder realizar la pinza fina. Coger la bolita, esa bolita implica que voy a usar el pulgar, ¿no es cierto? El primer y el segundo dedo, y que voy a ir haciendo todo el circuito. Y para esto necesito estos dos primeros deditos. Entonces aquí con esto se va a encargar de que al menos se conserve y se preserve la pinza fina. ¿La pinza fina para qué me va a servir? Para escribir, para comer, ¿no es cierto? Para coger el peine, bueno, ahí hago una prensión tubular, ¿no? Pero al menos estas actividades de Teo, que pueden ser, pues que parecen un juego, que en realidad me sirven mucho, ¿no? Uno pinta, otro fuerza, acá también ayudan a también lo que es la coordinación y la memoria, ¿no? Lo que son los colores, pasa de derecha a izquierda, solo tocas los que son verde, ¿no? O arman las bolitas, el engranaje, todas las actividades son de Teo y que me van a favorecer a que este paciente conserve lo que es la prensión de pinza fina. Otro que entra en el equipo es el trabajador social, pues, ¿no? Aquí el paciente, bueno, el trabajador social se va a encargar de ver, pues, ¿no? La parte de la familia, el paciente, dónde vive, en qué condiciones se realiza su labor dentro de una empresa, una institución, pues, ¿no? Aquí el cirujano ortopedista, cuando sea necesario para el paciente alguna deformación que le impida ya realizar sus actividades y tiene que ser sometido a una cirugía, y entra acá, ¿no? La licenciada es quien va a reforzar, pues, el tratamiento asignado por el médico, ¿no? El paciente. Entonces, aquí debemos tener en cuenta, ¿no? Que existen programas educativos y también de entretenimiento que se van a encargar, pues, ¿de qué? De conservar la función con un gasto energético menor, pues, ¿no? Para que pueda el paciente realizar sus actividades, ¿sí? Entonces, para esto vamos a hacer uso de ciertos aditamentos, ¿no? Como por ejemplo, si el paciente ya tiene dificultad para la marcha, tiene las rodillas ya en un grado ya de compromiso de moderado a severo, entonces necesitará ¿qué cosa? Un andador, ¿no? Necesitará probablemente un bastón, ese andador, ese bastón o esa silla de ruedas o estas muletas son aditamentos que van a servir de ayuda para que el paciente pueda rehabilitarse y luego puedan dejarlo, ¿no? Lo más probable que este paciente, cuando no se adecua a ese aditamiento, porque hay pacientes que no quieren, se niegan a aceptar su enfermedad, se niegan que ya tienen que usar un aditamiento para mejorar su estilo o su calidad de vida, entonces surge un impacto negativo en ellos, pues, ¿no? Que en lugar de ser una ayuda, pues se van a complicar, ¿no? No van a saber cómo es el uso, no se van a adaptar, entonces en lugar de ser un beneficio, vendría a ser un perjuicio por el impacto que ellos van a tener de hacer el uso de este aditamiento, ¿no? Hay pacientes, ¿sí? Que aceptan y hay otros pacientes que no aceptan, pues, ¿no? Acá tenemos otro, que son las ortesis, ¿no? Estas ortesis me van a ayudar a que, por ejemplo, a que recuerdan que teníamos una deformación en cuello de cisne botoneal, ya esto me va a ayudar a que estas malformaciones, no malformaciones, sino que estas deformaciones de estos deditos que van a empezar, ¿no? A tener, pues, de cuello de cisne, por ejemplo, estas ortesis me van a ayudar a que se corrija, ¿no? Estas deformaciones óseas al inicio, ¿no? Me va a ayudar a que más, a que distribuya mejor la carga, ¿no? Y así va a disminuir este estrés articular, ¿no? Entonces, estas ortesis van a ser útiles, pues, ¿no? En estas etapas tempranas en las cuales es reductible esta deformación. Cuando ya vemos que esto ya no se reduce, ya no me va a ayudar mucho la ortesis, ¿no? Mientras que sea reductible, sí, porque me va a favorecer a que eso que está en flexión, con esta ortesis se regrese a lo que es la extensión, pues, ¿no? Y luego en terapia se trabaja lo que es la movilidad, ¿no es cierto? Entonces también me va a servir para disminuir el dolor y también, por conclusión, ¿no? Va a mejorar lo que son los agarres y las prensiones, pues, ¿no?
acá tenemos, bueno, diferentes tipos de ortesis para los diferentes deditos que están con deformación, pues, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una pacientita que tiene una deformación, ¿no?, de la manito. Entonces, lo más probable es que la paciente no complete puño y no haga extensión de los dedos. Entonces, para esto, ¿no?, paciente con una deformación de mano, con desviación cubital, con no malformación, sino ayudarle con malformaciones, no con alteraciones ya de las articulaciones metacarpofalángicas, que le podemos indicar, ¿no?, para mejorar su postura, ¿eh? Entonces, ¿aquí qué aditamento sería? Sería una férula braquirradial, ¿no? Una férula braquipalmar, que va desde la región braquial hasta la palmar. Y miren, ¿ve cómo cambia la posición? Al menos lo mandamos a una posición neutra, ¿no? Que al retirar esto, lo más probable es que regrese aquí. Entonces, eso vamos a hacer que el paciente mejore al menos para la postura, ¿no? Y luego se complementa con lo que son las actividades, ¿no?, ocupacionales. Aquí está entornillando, está desentornillando, y esto va a permitir que el paciente mejore la fuerza de lo que es la prensión fina. Vamos a ver que en pacientes la discapacidad funcional, pues en estos tipos de pacientes es muy común, ¿no? Y va a estar influenciada también, pues, ¿no?, por el sexo, ya que hemos dicho que va a predominar en el sexo femenino, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, en la medida posible, evitar estas manitos, ¿no?, esta deformación de manitos, con las ayudas de los aditamentos, de lo que es tratamiento, terapia, ¿no? Y también con seguir con el tratamiento que ha sido impartido por el reumatólogo, pues, ¿no? Vamos a ver que van a haber accesorios, ¿no?, en los cuales van a estar encaminados a mejorar su calidad de vida del paciente. Quiere decir, el paciente ya no me puede hacer la prensión fina para poder desenroscar una botella o desenroscar, por ejemplo, quiera echarse, no sé, pues, el aliño, pues, ¿no? Entonces, le dificulta desenroscar esta chapita que va, pues, ¿no?, que cubre la botella. Entonces, hay aditamentos en los cuales van a colocarse encima de esto y va a permitir que el paciente no haga una prensión ya fina porque no tiene fuerza, sino va a colocar toda su manito y va a hacer que gire la botellita. Entonces, aquí el paciente ya es independiente para, por ejemplo, el consumo de sus alimentos, ¿no? No necesita que alguien le desenrosque para poder él hacer. Entonces, esa independencia en el paciente, él lo valora mucho, ¿no? Él valora mucho no depender de los demás. Entonces, mientras nosotros podamos brindarle una mejor calidad de vida al paciente y que se sienta bien, vamos a estar siempre para apoyar al paciente. Y estas cositas hacen mucho para el paciente, ¿no? Y se ha visto, pues, ¿no?, en ensayos clínicos, ¿no?, pacientes, ¿no?, un paciente versus otro. Pacientes en los cuales han recibido, ¿no?, tratamiento de rehabilitación, ¿no?, frente a otros que no lo han recibido, se ve ventajas, ¿no? Se ve ventajas en cuanto a lo que es la destreza manual, ¿no?, actividades de ABD, ¿no?, y el bienestar importante, psicológico, ¿sí? Entonces, frente a aquellos que no han podido realizar o no han tenido la oportunidad de llevar un programa de rehabilitación, ¿no? Entonces, es obvio, pues, ¿no?, pero hay este estudio que lo fundamenta, pues, ¿no? Que un paciente que recibe rehabilitación versus aquel que no ha recibido, pues hay una mejoría abismal frente al que sí recibe el tratamiento, pues, ¿no? Y la ventaja que ellos van a tener de integrarse y la parte psicológica también, que es fundamental, pues, ¿no? Propósito de, por ejemplo, el uso de estos aditamentos, ¿no? Uno va a ser de que me disminuya el dolor, ¿no?, que me mantenga los arcos en movimiento, ¿no? Y al poder mantener los arcos en movimiento, vamos a poder trabajar en las partes blandas, ¿no?, darle tratamiento, y eso va a ayudar a que el paciente, pues, pueda realizar sus actividades, ¿no? Entonces, dentro de la gama de agentes físicos, ¿qué vamos a tener? Primero, ¿no?, si el paciente, pues, está en una fase aguda, lo que tiene que hacer es reposo, ¿no? Si hay signos de flogosis, tumefacción, enrojecimiento, dolor, aquí lo que vamos a hacer es que el paciente repose y le vamos a dar crioterapia, ¿no? Le vamos a colocar
crioterapia, solo eso, en esa fase aguda, ¿no? Donde está toda en su plenitud, pues los síntomas, no vamos a hacer que le haga actividad física, pues, ¿no? Sino por el contrario, vamos a colocarle frío y que repose y tome su medicación, su antiinflamatorio, pues, ¿no? Por otro lado, si tenemos pues un paciente ya de larga data, ¿no? Que tiene, no sé, pues realizó alguna actividad, ¿no? Se esforzó mucho realizando sus actividades, no sé, pues estuvo ensamblando algo y al día siguiente empezó con los dolores en los deditos, pues, ¿no? Entonces ahí vamos para otro lado, ¿no? Termoterapia, un poco de calor, ¿no? Calor vamos a dar siempre y cuando no haya signos de inflamación, ¿correcto? Entonces, esto puede ser a través de hidroterapia, ¿no es cierto? Los tanques de Weir, porque son los pequeñitos que van para las manitos, ¿no? También podemos colocarle, si el dolor, pues, es de 4 o 5, electroterapia. Para las zonas que son, para la zona muscular, tejidos blandos, vamos a colocarle un calor profundo, que es el ultrasonido, ¿sí? Y si ya vemos que ha empezado con las deformaciones en los deditos, vamos a colocarle pues los ortéticos, ¿no? De reposo, y más aún si estos deditos pues empiezan con la deformación, en el momento que se trabaja en terapia física, yo los puedo reducir, es decir, los puedo reducir esa deformación, por ejemplo, en cuello de cisne, voy a indicarle la ortesis porque es reductible, ¿no? Y se le retira para poder movilizar esta articulación, ¿correcto? Para pacientes en invierno, por ejemplo, donde el frío, como ahora, pues, ¿no? Ahora la temperatura ha bajado mucho. Entonces, estos pacientitos, pues, van a empezar a venir más en las temporadas de julio y agosto, donde incrementa el frío. Ellos van a tener más dolor, ¿no? Tanto en pacientes con artritis reumatoidea como pacientes con osteoartrosis, ¿no? Vamos a ver que la osteoartrosis también va a tomar las articulaciones grandes, rodillas, cadera, más que todo las rodillas, ¿no? Entonces, tenemos un agente físico que tiene muchas bondades, que es el magneto. Magneto, ya los pacientes, pues, especialmente los pacientes de tercera edad, de 60 en adelante, ¿no? Ya hasta ellos conocen la bondad del magneto, ¿no? Magnetoterapia es un agente físico que va a una zona profunda, ¿no? Hasta la zona ósea y tiene buenos efectos, ¿no? Ustedes ya saben las bondades que tiene y también las contraindicaciones. Entonces, la gente llega hasta la parte ósea y va a permitir, pues, la algesia, ¿no? En estos pacientes, ¿sí? Láser también, lo que es tendinopatías, en microondas también. Entonces, vamos a ver que estos pacientitos, bueno, como habíamos comentado, ¿no? Fases agudas, lo que es crioterapia, cuando ya pasa esta fase, podemos continuar a lo que es la hidroterapia con la electroterapia, ¿no? Parafina y el infrarrojo, muy bueno para pacientes que ya están en fase subaguda y crónica, ¿sí? Parafina muy bueno, porque esto va a hacer que se conserve aquí, acá por ejemplo, ¿no? Esta es la parafina, va a hacer que esta parafina que es líquida, el paciente bien coloca su mano, ingresa la mano aquí, o bien con las brochas, damos entre 7 a 8 brochazos, tanto en la parte dorsal como en la palma de la mano, ¿no? Entonces, eso luego que ya está con la cera aquí, se coloca una bolsa térmica con una toalla para conservar el calor, se espera entre 20 a 30 minutos como máximo, y luego se le retira, y el paciente pues va a sentir el beneficio, ¿no? El efecto de este calor inmediato, va a poder hacer la flexo-extensión de los deditos, va a sentir beneficio en cuanto a la movilización de sus deditos, pues, ¿no? Entonces, este es el tratamiento de parafina que da muy buenos beneficios, ¿no? Y muy buenos resultados en cuanto al dolor a los pacientes, tanto de AR en fase crónica como los pacientes con artrosis también, ¿no? Y este es el magneto, ¿no? Es ¿cómo llamarlo? Es un equipo tubular, ¿no? Que viene en distintos tamaños. Este, por ejemplo, es para rodilla, como para tobillo, ¿no? Aquí entra uno, pero hay uno que es tubular, que entra en ambas rodillas y ambos tobillos, ¿no? Y cadera también, ¿no? Entonces, este agente físico tiene muchas bondades, ¿no? Especialmente en las partes osteoarticulares, pues, ¿no? Ese aquí es electroterapia, ¿no? Es una corriente analgésica que me va a aliviar el dolor, ¿no? EVAs de 4 a 5, pues, ¿no? Aquí tenemos el pack, las compresas húmedas calientes,
y el gel, ¿no? Estas compresas húmedas calientes, recordemos que no va a ir directo, ¿no?, a la piel, sino esto va a ir con una toalla. ¿Y por qué no directo? Porque sabemos que el conservador el compresero, donde va la compresa, está pues a una temperatura de ¿cuánto? Entre 40. Entonces, no puede ir la compresa directo porque esta compresa dentro hay unas piedritas que ayudan a mantener este calor. Entonces, al salir la compresa del compresero, pues esta compresa húmeda caliente podría quemar al paciente. Entonces, esto, aislamos el calor envolviéndolo con toallas, unas toallas grandes, ¿no? Entonces, le colocamos al paciente en la rodilla, por ejemplo, y le decimos, ¿no? El paciente es quien me va a decir si está caliente la temperatura, si está muy caliente o está bien. Entonces el paciente me dice, pues no, quema. Entonces se le da otro doblez con la toalla. ¿Y ahí está bien? Sí, ahí está bien. Entonces eso es lo óptimo. Debemos de tener cuidado en aquellos pacientes que tienen de fondo otras patologías. ¿Por qué? Porque cuando hay alteración de la sensibilidad, el paciente no me va a discernir, no me va a discriminar si la temperatura está muy alta o no. Eso sí debemos de tener cuidado con ellos, ¿no? Por otro lado, el gel sí va directo. Cuando es el hielo seco, sí, igual manera, tenemos que aislarlo con una toalla más delgada probablemente, ¿sí? Aquí tenemos el tanque de Havard, ¿no? Este es el tanque de Havard para pacientes con, con alteraciones en articulaciones más grandes, caderas, ¿no?, las rodillas u hombros, ¿no? Y aquí finalmente el programa, cuando ya hacen uso, la primero, que es con termoterapia o crioterapia, y luego los agentes físicos, viene lo que es mecanoterapia. Esta mecanoterapia se trabaja con las poleas, ¿no? Poleas sin pesos. ¿Y esta polea para qué me servirá? Esta polea me sirve para mejorar el rango articular, ¿ven? ¿De qué articulación? Del hombro, ¿ven? El paciente tiene que tirar, ¿no? Tirar, jalar, hasta realizar una flexión probablemente de hombro, por ejemplo, de 180 o 160, ¿no? Pero al menos al tirarlo, ¿no?, hace que me extienda, que me flexione el hombro hasta 180, ¿no? De igual manera regresa a 0, ¿correcto? Y lo hace de una manera bilateral, derecha, izquierda, alternando, ¿sí? Luego se paran y hacen la extensión, ¿correcto? Aquí el paciente está caminando en estas barras en paralela, está caminando en una forma lateral, ¿no? Y luego va a hacerlo en una forma que se mire hacia el espejo. Aquí también está adecuando, están patronizando la marcha y están reeducando marcha en lo que son los steps, las escaleras, ¿no? Paso por paso, ya tiene que caminar con apoyo que es cogiéndose las barandas, ¿no? Y por último, se termina con los ejercicios de fortalecimiento y control, por ejemplo, aquí, controlando, fortaleciendo lo que es cintura escapular con estas bandas elásticas que esta tarea ya se lo llevan los pacientes a casa, ¿no? Pacientes con AR jóvenes que tienen que tener una buena masa muscular. Y se termina con lo que son ejercicios al aire libre, pues, ¿no? Ya sea yoga, tai chi, ejercicios de estiramiento, ejercicios respiratorios, ¿sí? Aquí lo que es piscina. Hidroterapia se ha visto muy buenos también resultados en los pacientes, ¿no?, que ingresan a lo que es hidroterapia. Recordemos que la piscina está a una temperatura adecuada para que el paciente que tenga algún dolor, ¿no?, muscular, una contractura muscular, que debajo del agua va a favorecer esto, no va a haber gravedad, va a poder hacer la movilización de la articulación, ¿no?, y mejorar la contractura al hacer el estiramiento muscular debajo del agua, ¿no? Cuando no hay esto, entonces le decimos al paciente que se agencie de bateítas y sumerja, pues, ¿no?, los pies o las manitos y empieza a hacer las movilizaciones bajo el agua temperada, ¿correcto? Entonces las indicaciones, ¿cuáles serían? Serían hacer las actividades, ¿no? Ejercicios pasivos, ¿no? Hemos visto que en fase aguda no van a hacer actividades, ¿no? Solo reposo y crioterapia y antiinflamatorios, pues, ¿no? Hemos visto que ya los pacientes cuando empiezan en la fase subaguda ya van a empezar con los ejercicios activos, ¿no? A libre demanda van a ser cuando el paciente los pueda tolerar en esa fase aguda. Activos
en fase aguda a demanda, cuando el paciente lo pueda tolerar. Si no lo tolera, no va a realizar actividad, ¿correcto? Entonces, nosotros indicamos los ejercicios activos y pasivos para mejorar y conservar el rango articular en pacientes en fase subaguda y crónica. Luego, cuando el paciente ya está en una fase crónica, ya indicamos lo que son los ejercicios isométricos. ¿Y para qué? Para que el paciente mantenga un buen tono muscular. ¿Y por qué? Porque el músculo, por ejemplo, cuádriceps, glúteos y tríceps sural me va a ayudar para que el paciente tenga una buena marcha, para que me pueda subir las escaleras, para que me pueda subir una pendiente y me pueda caminar. Si no hay buen tono muscular, el paciente no me va a poder caminar, ¿sí? Y eso debe de conservar el paciente. Ejercicios ya isotónicos, ya cuando paciente joven, ¿no? En el cual puede tener alguna carga, ¿no? Una carga de peso, pues, ¿no? Y estas van a empezar con un peso bajo, ¿no? Y a intensidad también baja, y eso se va a ir incrementando a medida lo que vaya superando el paciente. El paciente es quien me va a decir cuánto voy a incrementar yo de carga. ¿Sí? Luego vienen, por eso, los ejercicios de resistencia. Aquí, pues los ejercicios, los que se pueden realizar son los ejercicios, por ejemplo, aeróbicos, pero de bajo impacto, ¿no? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, si al paciente le gusta, no sé, pues montar bicicleta o hacer sus caminatas en el parque por la tarde o nadar, ¿no? Entonces, ahí es donde va a empezar, ¿no? Y los ejercicios terminan con ejercicios de estiramiento, ¿correcto? Con los ejercicios después de estiramiento. Y esto me va a favorecer que el paciente no se contracture nuevamente cuando va a hacer sus actividades de ejercicio, ¿no? Otra actividad que es la recreativa, la que se pueden hacer fuera, ¿no? Como es el yoga y el tai chi. Entonces, como conclusión, tenemos que toda patología, ¿no? Que implica articulaciones, ya sea osteoartrosis o una artritis reumatoidea, pues al final va a degenerar pues algún grado de discapacidad en los pacientitos, ¿no? Entonces, es necesario iniciar este tratamiento antes que empiecen las deformaciones. Apenas el paciente tenga el diagnóstico de una osteoartrosis o una artritis reumatoidea, aunque no tenga deformación, aunque no tenga dolor, debemos de ir ahí. ¿Por qué? Si no tiene dolor. Porque recordemos que las articulaciones diartroidales siempre van a estar acompañados de paquetes musculares y debemos de mantener un buen tono muscular para que el paciente a futuro, que vaya ya a empezar con sus deformaciones, no le sea tan, a ver, ¿cómo llamarlo? Que no perjudique, ¿no? Sino al contrario, que se encuentre preparado, porque por el dolor no va a poder hacer actividad física. Entonces es ahí donde va a bajar la masa muscular, lo más probable, ¿no? Entonces ya lo encuentra preparado al paciente, ¿sí? Entonces hacer uso también de lo que son los ortéticos en etapas tempranas en las cuales es reductible esta deformación, ¿sí? Entonces, con todo esto, vamos a brindarle pues al paciente una mejor calidad de vida y lo importante, su independencia. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tendrían alguna pregunta o duda. ¿No? Listo, chicos. Entonces, nos vemos en las prácticas correspondientes, ¿sí? Buenos días. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias.